La Navidad no es lo que crees. Aunque la hemos celebrado durante siglos como el nacimiento de Jesús, la fecha del 25 de diciembre esconde una verdad sorprendente. No está en la Biblia y no nació en Belén, sino en el corazón de tradiciones paganas que honraban al sol y a la renovación de la vida. Durante mucho tiempo, hemos ignorado el verdadero origen de nuestras tradiciones navideñas, desde los árboles decorados hasta las luces que brillan en nuestras calles. Pero hoy, vamos a descartar la versión oficial para explorar el fascinante y oculto legado de Saturnalia, Yule y el Sol Invicto, festividades llenas de simbolismo y conexión con la naturaleza. Si quieres descubrir cómo lo pagano y lo cristiano se entrelazan en cada villancico y cada regalo, quédate hasta el final. Prepárate para redescubrir la magia de la Navidad con nuevos ojos. Y no olvides suscribirte al canal para más historias sorprendentes que desvelan los secretos de nuestra historia y espiritualidad. El origen de la Navidad. Nacimiento de Jesús según la Biblia. Los evangelios no mencionan la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Lo poco que se sabe es que ocurrió durante el reinado de Herodes el Grande y que se relaciona con pastores que cuidaban rebaños, lo cual sugiere una temporada más cálida, probablemente primavera o verano. Fecha del 25 de diciembre. Esta fecha no se menciona en la Biblia como el día del nacimiento de Cristo. Se adoptó oficialmente en el siglo IV después de Cristo bajo el emperador Constantino y el Papa Liberio. Fue parte de un esfuerzo por consolidar el cristianismo como religión predominante en el Imperio Romano y facilitar la conversión de los paganos. El sincretismo con tradiciones paganas. La elección del 25 de diciembre no fue casual, estaba vinculada con varias festividades paganas. Sol Invictus. El 25 de diciembre marcaba el Dies Natalis Solis Invicti, Día del Nacimiento del Sol Invicto, una festividad romana que celebraba el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. Esta celebración era particularmente importante dentro del culto al dios solar Mitra, muy popular entre los soldados romanos. ¿Qué era el Dies Natalis Solis Invicti y cómo influyó en la adopción de la fecha de la Navidad? El Dies Natalis Solis Invicti, traducido como el Día del Nacimiento del Sol Invicto, es una festividad romana que celebraba el renacimiento simbólico del sol después del solsticio de invierno. Este evento fue clave en el calendario religioso y cultural del Imperio Romano y jugó un papel central en el sincretismo que eventualmente llevó a la adopción del 25 de diciembre como fecha de la Navidad cristiana. El culto al sol, o Sol Invictus, Sol Invicto, fue popularizado por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo. Aureliano proclamó al Sol Invictus como el dios protector del Imperio Romano, estableciendo un culto estatal unificado que buscaba unir a los diversos pueblos del imperio bajo una deidad común. El 25 de diciembre coincidía aproximadamente con el momento en que los días comenzaban a alargarse después del solsticio de invierno, que ocurría entre el 20 y el 23 de diciembre. Este evento marcaba el renacimiento del sol, un símbolo de esperanza y renovación. Antes del Sol Invictus, otras deidades solares ya tenían gran relevancia en la religión romana y en las culturas del Mediterráneo, como Apolo, dios del sol, la música y la profecía; Helios, personificación griega del sol; Mitra, dios persa asociado con la luz y la salvación, cuyo culto fue adoptado por los soldados romanos y compartía similitudes con el Sol Invictus. El Dies Natalis Solis Invicti incluía procesiones, sacrificios y banquetes en honor al sol. Era un día de alegría y esperanza por el regreso de la luz y la fertilidad para el próximo ciclo agrícola. El Sol Invicto simbolizaba victoria, fuerza y eternidad, cualidades que resonaban con los valores militares y políticos del Imperio Romano. Aunque Aureliano institucionalizó el culto al Sol Invictus, este absorbió elementos de otros cultos solares anteriores, especialmente el de Mitra, quien también celebraba su nacimiento el 25 de diciembre. En el siglo IV después de Cristo, la Iglesia cristiana adoptó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Esta decisión se tomó en parte para reemplazar y cristianizar el Dies Natalis Solis Invicti, aprovechando su popularidad entre los romanos. El simbolismo de Jesús como portador de luz, Juan 8:12, y el sol de justicia, Malaquías 4:2, encajaba bien con el contexto del renacimiento del sol, facilitando la transición para los paganos que adoptaban el cristianismo. Aunque el culto al Sol Invictus desapareció con el tiempo, su impacto cultural persiste en muchas tradiciones navideñas. La fecha del 25 de diciembre como punto central. La conexión simbólica entre la luz,
la esperanza y el nacimiento de una figura divina. Elementos como las luces y decoraciones navideñas que celebran la victoria de la luz sobre las tinieblas. Saturnalia. Celebrada del 17 al 23 de diciembre, esta festividad romana honraba a Saturno, el dios de la agricultura, con banquetes, intercambio de regalos y una atmósfera de alegría desenfrenada. Muchos de los elementos de Saturnalia, como el intercambio de regalos y las decoraciones, influyeron en las tradiciones navideñas. ¿Qué prácticas de las Saturnales romanas pueden haberse integrado a las tradiciones navideñas? La Saturnalia era una de las festividades más importantes y alegres de la antigua Roma, celebrada en honor a Saturno, el dios de la agricultura, la cosecha y el tiempo. Esta fiesta, que tuvo un impacto cultural significativo, dejó huellas claras en las celebraciones modernas, incluyendo tradiciones asociadas a la Navidad. A continuación, exploramos en detalle la Saturnalia, su origen, rituales, simbolismo y legado. Dedicación a Saturno. Saturno era una deidad venerada por su asociación con la abundancia y la prosperidad. Según la mitología, durante el reinado de Saturno en la Edad de Oro, la humanidad vivió en paz, sin necesidad de leyes ni trabajo forzado, con una tierra que daba frutos espontáneamente. Inicialmente, la Saturnalia se celebraba el 17 de diciembre. Con el tiempo, la duración de la fiesta se extendió a una semana, terminando el 23 de diciembre. Su coincidencia cercana con el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, refuerza su conexión con los ciclos agrícolas y cósmicos. La Saturnalia marcaba un periodo de relajación de las normas sociales y jerárquicas, reflejando el ideal de igualdad de la mítica Edad de Oro. Sacrificios y ceremonias en el templo de Saturno. La festividad comenzaba con un sacrificio en el templo de Saturno en el Foro Romano, seguido de un banquete público. Saturno era representado con los pies atados, pero durante la Saturnalia, sus ataduras simbólicas eran removidas para celebrar la libertad. Durante la Saturnalia, se suspendían las normas sociales y los roles tradicionales. Los esclavos gozaban de una libertad temporal, siendo servidos por sus amos en banquetes. Se fomentaba el trato igualitario, como un retorno simbólico a la Edad de Oro. Incluso se permitía una mayor permisividad en el habla y la conducta, incluyendo bromas y críticas a figuras de autoridad. Era común regalar sigillaria, figurillas de barro o cera, velas, simbolizando la luz en el periodo más oscuro del año, y objetos decorativos. Este intercambio simbolizaba la generosidad y la renovación. Las casas se decoraban con guirnaldas, y las familias celebraban con banquetes, juegos y espectáculos. Las calles estaban llenas de alegría y música, convirtiendo la ciudad en una escena de fiesta desenfrenada. Se elegía a un señor del desorden entre los participantes, a menudo mediante un sorteo. Este personaje podía dar órdenes absurdas y ser objeto de humor, representando la inversión del orden, la luz y la esperanza. Al estar cerca del solsticio de invierno, la Saturnalia celebraba el regreso gradual de la luz y el renacimiento de la naturaleza. La inversión de roles y la libertad temporal para los esclavos reflejaban el deseo de un retorno a una sociedad idealizada, marcada por la equidad y la prosperidad. Al honrar a Saturno, dios vinculado con la cosecha y el tiempo, se celebraba el fin de un ciclo agrícola y el inicio de otro, asegurando la fertilidad y la abundancia futura. Aunque la Saturnalia desapareció con el tiempo tras la cristianización del Imperio Romano, su espíritu y muchas de sus prácticas dejaron un legado duradero. Muchas tradiciones navideñas, como la decoración de hogares con vegetación, pinos, guirnaldas y el intercambio de regalos, tienen raíces en la Saturnalia. La alegría, los banquetes y el énfasis en la luz en el periodo más oscuro del año son paralelos entre ambas celebraciones. La figura del rey de la Saturnalia puede haber influido en tradiciones medievales, como el rey del carnaval, y en festividades como el Día de los Inocentes. Las fiestas modernas que celebran la alegría, la igualdad temporal y el humor tienen ecos de la Saturnalia, especialmente en carnavales y festivales invernales. Aunque ahora asociado con el cristianismo, el intercambio de regalos durante la Navidad conserva la esencia de las prácticas saturnales. La Saturnalia no solo era un tiempo de celebración, sino también un recordatorio de los ideales de equidad,
generosidad y renovación. Al permitir que la sociedad se relajara y recordara sus valores esenciales, promovía un sentido de comunidad y esperanza. La Saturnalia es un ejemplo perfecto de cómo una festividad puede trascender su época para influir en culturas y religiones posteriores. Aunque diseñada para honrar a Saturno, su esencia perdura en tradiciones modernas que celebran la alegría, la igualdad y el renacimiento. Yule. En las tradiciones germánicas y escandinavas, Yule era una celebración del solsticio de invierno que incluía hogueras, cantos y rituales para asegurar el regreso de la luz y el calor. Estas costumbres también dejaron huella en la Navidad moderna. ¿Qué simbolismos del Yule nórdico se reflejan en las celebraciones modernas de Navidad? La celebración de Yule y la tradición del árbol de Navidad tienen sus raíces en antiguas festividades paganas, particularmente las de las culturas germánicas y escandinavas. Ambas están estrechamente ligadas al solsticio de invierno, cuando se celebraba el renacimiento de la luz y la esperanza en medio de la época más oscura del año. A continuación, exploramos la historia de Yule y su relación con el árbol de Navidad. Yule, o Jol, en nórdico antiguo, era una festividad germánica y escandinava celebrada durante el solsticio de invierno. Este evento marcaba el momento en que los días comenzaban a alargarse, simbolizando el renacimiento del sol y la esperanza de la primavera. La palabra Yule deriva del término germánico Geol, relacionado con las palabras que designan el mes de diciembre, January, en los antiguos calendarios germánicos. En las tradiciones nórdicas, Yule estaba vinculado a Odín, uno de los dioses principales, conocido como el líder de la cacería salvaje, un desfile fantasmal que se creía recorría los cielos durante esta temporada. Originalmente, Yule era una festividad de 12 días, comenzando en el solsticio de invierno y extendiéndose hasta el Año Nuevo, un periodo que inspiró los posteriores 12 días de Navidad. La celebración de Yule incluía diversos rituales y tradiciones diseñadas para honrar a los dioses, celebrar la naturaleza y garantizar la renovación de la vida. El tronco de Yule. Se seleccionaba un gran tronco de madera, llamado el Yule Log, que se encendía en el hogar durante toda la festividad. Este tronco simbolizaba el regreso del sol y el calor, y se creía que el fuego tenía propiedades purificadoras y protectoras contra los espíritus malignos. Festividades en comunidad. La gente se reunía para compartir banquetes, hidromiel y cerveza, ofreciendo brindis a los dioses, particularmente a Odín y Freyr, y celebrando la vida en medio del invierno. Se sacrificaban animales en honor a los dioses para pedir protección y abundancia en el próximo ciclo agrícola. Decoraciones naturales. Las casas y templos se decoraban con ramas de evergreen, árboles perennes como pinos, acebos y yedras, que simbolizaban la vida eterna en medio del invierno. Las bayas rojas del acebo y el muérdago eran símbolos de fertilidad y protección. El renacimiento del sol. En muchas tradiciones paganas, Yule representaba el nacimiento del dios Sol, en algunos casos personificado como Baldur, el dios nórdico de la luz. Esto reflejaba la importancia del ciclo solar para las comunidades agrícolas. El árbol de Yule y su evolución en el árbol de Navidad. Árboles perennes como símbolo de vida. En las culturas germánicas y celtas, los árboles perennes, como los pinos y abetos, representaban la vida y la esperanza durante los meses más fríos, cuando la mayoría de la naturaleza parecía morir. En el solsticio de invierno, estos árboles se decoraban con frutas, nueces y velas como ofrendas a los dioses y símbolos del regreso del sol. En la tradición nórdica, los árboles tenían un papel central en la espiritualidad, siendo el más notable el Yggdrasil, el árbol del mundo que conectaba todos los reinos de la existencia. Decorar y honrar a los árboles durante Yule era una forma de conectarse con esta sacralidad y con la energía de renovación que representaban. Cristianización del árbol de Yule. Con la expansión del cristianismo en Europa, muchas tradiciones paganas, incluido el árbol de Yule, fueron reinterpretadas. En el siglo XVI, en Alemania, comenzó la costumbre de decorar árboles dentro de los hogares para conmemorar la Navidad. Se añadieron velas para representar a Cristo como la luz del mundo. El árbol de Navidad moderno. La popularidad del árbol de Navidad creció en Europa y América del Norte, especialmente a partir del siglo XIX, cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto de Inglaterra, de ascendencia alemana, adoptaron esta tradición, haciéndola ampliamente conocida. Legado de Yule en la Navidad moderna. Muchas de las tradiciones de Yule sobrevivieron en la Navidad cristiana, ya sea como prácticas directas o reinterpretadas. Decoraciones naturales.
Las ramas de acebo, muérdago y abeto, populares en la decoración navideña, provienen de las prácticas de Yule para celebrar la vida y la protección espiritual. Encendido de velas y luces. Las luces en el árbol de Navidad y en las decoraciones exteriores simbolizan el regreso del sol, un eco de las velas y hogueras de Yule. El tronco de Yule. Aunque menos común hoy en día, el Yule log sobrevivió como un postre navideño en forma de tronco, popular en Francia como la bûche de Noël, y como una tradición simbólica en ciertas regiones. La conexión con el solsticio. Aunque la Navidad se centra en el nacimiento de Cristo, el simbolismo del renacimiento de la luz durante el periodo más oscuro del año es un tema universal que conecta a Yule con la celebración cristiana. Yule y el árbol de Navidad son ejemplos perfectos del sincretismo entre las tradiciones paganas y cristianas. Mientras Yule celebraba la renovación de la vida y el retorno de la luz, el árbol de Navidad tomó estos mismos símbolos y los adaptó a un nuevo contexto religioso. Ambas tradiciones continúan resonando en la actualidad, recordándonos la conexión ancestral entre los ciclos naturales, las celebraciones comunitarias y el deseo universal de esperanza y renovación. ¿Por qué la Iglesia cristiana decidió superponer una festividad cristiana sobre festividades paganas existentes? La asociación entre Cristo y las deidades solares no fue accidental. En el cristianismo primitivo, se utilizaba la metáfora del sol para describir a Jesús. Por ejemplo, en Malaquías 4:12 menciona: «Mas para vosotros los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Esto ayudó a conectar a Cristo con el simbolismo solar ya familiar para los paganos. Paralelismos con Mitra. Mitra, un dios solar persa adoptado por los romanos, también tenía un culto que celebraba su nacimiento el 25 de diciembre. Era visto como un salvador divino, lo que facilitó que los paganos relacionaran a Mitra con Cristo. El cristianismo y el simbolismo solar. Los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Tertuliano, no rechazaron por completo el simbolismo solar. En cambio, reinterpretaron estas imágenes para representar a Cristo como la verdadera luz del mundo. Juan 8:12. La Navidad que conocemos hoy es el resultado de un proceso de adaptación y sincretismo donde las prácticas cristianas y paganas se fusionaron. Esto permitió que el cristianismo ganara más adeptos al integrar festividades culturales ya arraigadas en las sociedades romanas y europeas. Este proceso refleja una estrategia pragmática de la Iglesia para facilitar la transición al cristianismo. Al mismo tiempo, evidencia cómo la figura de Cristo fue reinterpretada y conectada con conceptos universales, como el sol, para resonar con una audiencia diversa. El sincretismo entre el culto al sol invicto y el cristianismo temprano dio lugar a varias adaptaciones simbólicas y prácticas. Las imágenes del sol invicto como símbolo de luz, verdad y victoria sobre la oscuridad resonaban profundamente en los primeros cristianos. Pasajes como «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida», Juan 8:12, fortalecieron esta conexión. La resurrección de Cristo se asociaba con el amanecer y la renovación, conceptos paralelos al renacimiento del sol después del solsticio. Muchas iglesias cristianas fueron construidas orientadas hacia el este, donde sale el sol, simbolizando a Cristo como la luz naciente. En el arte sacro, Cristo a menudo aparece rodeado de un halo, una representación que tiene raíces en la iconografía del sol en las culturas greco-romanas. Además de la Navidad, otras fiestas cristianas como la Pascua y el Día de Todos los Santos tienen elementos simbólicos relacionados con ciclos solares y estaciones, adaptando prácticas paganas previas al calendario litúrgico. Aunque el cristianismo incorporó elementos del culto solar, muchas tradiciones asociadas con el sol invicto sobrevivieron en formas adaptadas o transformadas. Festividades de luz en el invierno. En muchas culturas, las celebraciones del solsticio de invierno se mantienen vivas. Por ejemplo, Yule en Escandinavia, aunque ahora se asocia con la Navidad, mantiene prácticas como encender velas y hogueras, símbolos del regreso de la luz. Festival de las Luces, Diwali, en la India, aunque no relacionado directamente con el sol invicto, comparte la temática universal de la luz que vence a la oscuridad. Símbolos solares en el folclore. Los festivales agrícolas en Europa, que honran al sol como fuente de vida, reflejan una continuidad cultural de las antiguas adoraciones solares. Por ejemplo,
Danzas y canciones tradicionales celebran el ciclo del sol y su importancia para la fertilidad de la tierra. El culto al sol invicto generó un impacto cultural y espiritual duradero, conectando tradiciones religiosas y filosóficas. Su influencia se reflejó en el dios Mitra del zoroastrismo, asociado con la justicia y la luz, y en el neoplatonismo, donde la luz solar simbolizaba iluminación espiritual y conocimiento divino. Este legado continuó en el arte renacentista, que usaba la imaginería solar como metáfora de poder y verdad, y en símbolos nacionales como banderas y monedas. Líderes como Luis XIV adoptaron el sol como emblema de autoridad y estabilidad, destacando su relevancia en contextos de liderazgo. Las celebraciones modernas de los solsticios, tanto en tradiciones populares como en movimientos neopaganos, reflejan esta herencia. Ritualidades como encender velas y festejar el renacimiento del sol evocan prácticas similares al Dies Natalis Solis Invicti. El sol invicto trascendió su época, dejando una marca profunda en la religión, la filosofía y las tradiciones culturales, como símbolo universal de luz, renacimiento y esperanza. El sincretismo religioso, una estrategia utilizada por la Iglesia cristiana desde sus inicios, absorbió y transformó creencias y festividades antiguas para facilitar su expansión y consolidación. Fiestas como el Dies Natalis Solis Invicti, la Saturnalia y Yule, profundamente arraigadas en las culturas paganas, fueron reinterpretadas y adaptadas al cristianismo, lo que permitió mantener prácticas familiares mientras se introducía un nuevo mensaje religioso. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de hipocresías ni actos de imposición, ya que, en su esfuerzo por adoctrinar, se suprimieron violentamente otras religiones y costumbres que no se alineaban con la nueva doctrina oficial. El resultado es una amalgama de tradiciones que, bajo la apariencia de lo sagrado, ocultan raíces paganas profundamente marcadas por la conexión con los ciclos naturales y cósmicos. Irónicamente, las festividades actuales, celebradas como parte de la herencia cristiana, conservan símbolos y prácticas que el mismo cristianismo intentó erradicar. Esta manipulación histórica nos invita a reflexionar sobre cómo el poder y la religión han moldeado el mundo, convirtiendo antiguas creencias en pilares de nuevas doctrinas, mientras ocultan el legado cultural que buscaron exterminar. ¿Hasta qué punto las tradiciones que celebramos hoy reflejan una verdad histórica o una construcción impuesta por intereses de poder? ¿Es posible separar lo sagrado de lo cultural cuando las festividades actuales están profundamente arraigadas en prácticas ancestrales que se intentaron borrar? ¿Qué podemos aprender de la transformación de estas creencias antiguas sobre la relación entre la espiritualidad, la cultura y el control social? Hemos llegado al final del video. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, explorando cómo las creencias y tradiciones han sido moldeadas, absorbidas y transformadas a lo largo de la historia. La Navidad, y muchas festividades que celebramos hoy, son testigos de un legado lleno de luces y sombras que invita a la reflexión. Te invitamos a cuestionar, investigar y descubrir por ti mismo las raíces de nuestras tradiciones. ¿Qué otros secretos esconden las festividades que conocemos? No dudes en compartir tus ideas y opiniones en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, no olvides darle like y compartirlo con tus familiares y amigos. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando más contenido como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta pronto y felices lunas.